soy Alexandra Cortés, bienvenidos a un nuevo podcast y hoy vamos a hablar de los dueños de su verdad. Existe gente que cree saberlo todo. Esto se debe a la inclinación de su mentalidad o lo que se acomoda a su pensamiento lineal. ¿Cómo decirlo de otra manera? Para no herir susceptibilidades. A lo largo de mi vida he podido conocer de todo tipo de actitudes y acciones motivadas acerca de su discurso original. ¿Cuál es ese discurso? Ante todo, recomiendo tener conocimiento para poder hablar con seguridad, pero aún así queda una parte sin lograr entender al final y lógicamente no se puede transmitir asertivamente el mensaje en su totalidad. ¿Cuál es esa parte? La parte del expectante personaje que está a tu lado, de manera cercana como tu familia, amigos íntimos y también los que están de manera paralela, conocidos, compañeros de estudio, de trabajo, etc. Ellos pueden tener otra forma de pensar y de interpretar cualquier llamado concepto. Esto en consecuencia con la necesidad de ponerle un nombre a las cosas, acciones y demás para lograr diferenciar. Ojo, no para crear diferencias y separación, porque eso no necesita explicación. Es una forma interna intangible que no entiendes el por qué suele pasar. Un ejemplo de ello es una experiencia en la que la mayoría de nosotros hemos sido partícipes, bien sea en el caso del personaje que es rechazado sin causa aparente o en el puesto del que comete esa acción, sin mayor entendimiento o explicación lógica. ¿Por qué dice no soportar a esa persona y profesa una serie de sentimientos negativos hacia ese ser que no conoce en lo más mínimo? Lo más gracioso es que esto se presenta en medio de cualquier contexto, llámese como se llame. Y en muchos espacios se necesita dividir a las personas en grupos de acuerdo a sus creencias o identidad. Y sin embargo allí también se presentan divisiones y actitudes poco gratas. Unos cuantos aducen es pecado sentir rechazo por alguien o digamos en otras palabras, envidia, rencor, odio, etc. Disfrazan estos sentimientos con el cuento de que no hay afinidad, no hay cercanía, no hay nada que nos una o son ellos los que propician este sentir sin ninguna razón. Finalmente, no existe congruencia entre las filosofías o las creencias que suelen adoptar la mayoría de personas. Suelen separarse de lo que no les genera bienestar. Piensan en cómo ellos perciben las cosas y la vida. Me pregunto entonces, ¿dónde está la gracia de la bondad, la tolerancia, la empatía y todos los valores universales? En un instante se escucha que unos dicen, están en el camino de la completa verdad. Otros se despojan de las creencias y viven con tanto descaro y libertad que los límites transgreden a su prójimo más cercano o al de más allá, que suele escuchar el pronunciamiento de algunos aburridos y cansados de no recibir nada y que huyen de aquel lugar. Una técnica o táctica que los más listos quieren imponer a los que andan perdidos, buscando quien los dirija hacia la libertad para finalmente lograr encontrar la paz. Está claro que todos en algún momento vamos a chocar con alguien. Hay que ser pragmático. Aquí viene otra cuestión difícil de precisar. Unos jalan para un lado y los otros para el otro. Unos se encierran en su pensar, originando un caos interior. Pero a veces esto puede servir para reflexionar y recapacitar, dilucidando mejor su verdad única y conscientemente plena y sin presiones externas, pero justamente sin transgredir el espacio interior de los demás. Aceptamos y solo queremos ver lo que es permitido observar a través de nuestros ojos. Luego se crean juicios de valor e interpretaciones fundadas en esa limitada mentalidad, un conocimiento, discernimiento. Recordar que nuestra máquina llamada cuerpo tiene el mismo modelo, pero con elementos adicionales que nos hace especiales y ser únicos e irrepetibles. Así que no debemos generalizar ni encasillar a la gente como si fueran cortos de razonamiento o padeciesen una incapacidad o retraso mental. Todo este contenido está basado en una lucha por imponer la verdad
y señalan las filosofías erróneas o desenfocadas porque no concuerdan con la verdad del otro, y así sucesivamente se vuelve un caos, se juzgan los unos a los otros y el respeto por la libertad de elección del otro es fundamental. Críticos afanados por tener la razón, que quizás nunca la tendrán o posiblemente estén en lo cierto. Pero aquí nadie es apto para confirmarlo, solo a través de una hipótesis que nunca se podrá confirmar. Algunos solo perciben lo que creen es verdad, otros en cambio prefieren dejar un espacio donde quepa la duda sin lastimar a otros, pero sin perder de vista lo principal. Gracias.